Hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches, doctora, sí se escucha. ¿Esperamos un rato más a sus compañeros o empezamos? Empezamos, doctorita. Porque el tema es cortito, no me he fijado el temario y solo había sido uretra también que teníamos que completar. Podemos empezar, doctorita. Ya se van a ir conectando. Creo que la clase no va a durar ni 15 minutos. Bueno, empezamos entonces. La anterior ya habíamos llevado todo lo que es morfología de los carcinomas uroteliales. Ahora pues solo nos toca ver un poquito de la evolución clínica que va a tener este tumor, su comportamiento, su pronóstico. Pues dentro de los pacientes que van a ser diagnosticados con carcinomas uroteliales, clásicamente estos pacientes van a estar, van a presentar como síntoma principal la hematuria. Esta hematuria puede ser acompañado con otros síntomas como la polaquiuria, la disuria, pueden presentar tenesmo urinario. Incluso cuando cuando el tumor empieza a afectar la uretra, puede producir un síntoma obstructivo, produciendo una hidronefrosis, incluso una pielonefritis con daño renal. Generalmente, cuando se detecta un carcinoma urotelial, el 60% de estos va a ser único al momento del diagnóstico. Y pues un 70% de estos va a estar todavía confinado o localizado a lo que es la vejiga urinaria. Ahora, generalmente los carcinomas uroteliales tienen un riesgo de recidiva y progresión. Los factores que van a estar relacionados con el riesgo de recidiva o progresión va a ser el tamaño tumoral, el estadio en el que se va a diagnosticar, el grado histológico y la multifocalidad que se va a presentar en el tumor. Acá podemos ver, por ejemplo, ya deben conocer lo que es la clasificación del TNM de la JCC, que nos da ciertos parámetros para poder evaluar los tumores uroteliales o diferentes tipos de tumores. Acá podemos ver que un T0 va a ser un tumor primario que no va a estar evidenciado. Ya desde el tumor in situ, un carcinoma in situ, empieza a cuantificarse lo que es el riesgo de recidiva de los carcinomas uroteliales.
Y también, pues, el pronóstico de estos pacientes va a estar ligado a lo que es la clasificación TNM. Los pacientes que ya presentan invasión de la muscular propia tienen pronósticos generalmente un poco de mayor riesgo de invasiones a la muscular, que haya invasión linfovascular y que haya metástasis. Ya en el T3 y en el T4, pues ya este tumor empieza a invadir estructuras adyacentes. Generalmente dentro del grado tumoral, pues podemos clasificarlos entre los carcinomas uroteliales de alto grado y de bajo grado. Generalmente los de alto grado son mucho más agresivos, estos van a presentar mayor riesgo de que empiecen a invadir lo que es la muscular propia o el músculo detrusor. Ahora, dentro de los tumores de la vejiga hay algo muy curioso, porque algunos clínicos dicen, ¿no?, que es un tumor recidivante. Otros dicen que el tumor puede ser una nueva formación tumoral. Entonces, por eso muchas veces hay una contradicción o un problema en utilizar el término de lo que es recidiva tumoral. En algunos estudios, generalmente han detectado un tumor primario, y cuando han hecho seguimiento al paciente, han hecho una cistoscopía posterior, ha vuelto a aparecer un tumor, pero en una localización diferente al tumor primario. En otros casos, pues, generalmente el tumor vuelve a aparecer en el mismo sitio o vuelve a aparecer en otro sitio, pero pues gracias a los estudios moleculares se ha podido un poquito aclarar esta situación. Generalmente cuando los tumores aparecen en un lugar primario y aparecen en otro sitio de la vejiga urinaria, si comparten la misma alteración molecular o la misma clonalidad molecular del tumor, pues ahí podemos hablar recién de recidiva. Pero cuando el tumor no está manifestando la clonalidad del tumor primario, ahí podemos hablar de que es un nuevo crecimiento tumoral. Y algo curioso es que los tumores de vejiga tienen esta característica de hacer una diseminación e incluso implantación de los tumores en cualquier trayecto o en cualquier lugar de la pared vesical. Entonces ahí hay un poquito, ¿no?, de controversia entre decir si es recidiva, si es un tumor primario, si es un tumor o una nueva formación tumoral. Pero esto generalmente no va a afectar mucho en el manejo clínico. Lo único que afectaría es que el tumor que vuelve a aparecer sea de mayor grado o esté invadiendo ya la lámina propia o el muscular detrusor. Ahora, dentro de los factores pronósticos, igual, generalmente va a depender del grado histológico y del estadio al momento del diagnóstico. Generalmente, la supervivencia de estos pacientes al momento del diagnóstico, a los 10 años es 98%, pero dependiendo de qué tipo tumoral se ha detectado. Generalmente los papilomas, las neoplasias uroteliales de bajo potencial maligno, incluso las neoplasias papilares, tienen un riesgo de recidiva, pero la probabilidad de invasión a la muscular o que se vuelvan de un mayor grado es baja. Solo un 10% de estos pacientes con este tipo de lesiones puede progresar a un carcinoma urotelial invasor con una histología de mayor grado o ya poco diferenciada. Y pues generalmente cuando los pacientes tienen ya evidenciado microscópicamente una invasión de la muscular propia o de la lámina propia, la mortalidad de estos pacientes es 30%. Ahora, es importante también mencionar que dentro de las muestras que se envían a patología, se tiene que informar si se detecta alguna lesión preneoplásica, ya sea como un carcinoma in situ,
También los carcinomas papilares, que generalmente son lesiones como que pre-neoplásicas hasta que este tumor evolucione a un carcinoma invasor. ¿Por qué? Porque es importante ver la probabilidad de progresión de este tumor hasta la invasión de la muscular. Hablamos un poquito de esto, de la detección temprana y un seguimiento del paciente. Generalmente los pacientes que van a acudir a consulta con el urólogo van a referir lo que es la hematuria y la disuria, ¿no? El primer paso para un diagnóstico, bueno, el primer paso que toma el urólogo para el diagnóstico va a ser el estudio citológico de muestras de orina. Ahora, cuando se solicita una muestra de orina, generalmente los urólogos hacen una toma seriada de 3 días consecutivos de orina, de la primera orina de la mañana. Esto se manda a patología y el patólogo ve si hay lesión, ya sea benigna o neoplásica. Pero debemos tener en cuenta algo muy curioso que ya les he dicho en la anterior clase. Generalmente, los estudios de citología de orina nos van a ayudar a detectar los carcinomas uroteliales papilares de alto grado, carcinoma in situ o carcinoma urotelial invasor. ¿Por qué? Porque estos carcinomas presentan lo que es un defecto o una alteración en las uniones intercelulares. Entonces, esto ayuda a que haya descamación tumoral hacia la orina y pueda ser detectado en el microscopio. En cambio, los papilomas, los carcinomas uroteliales papilares de bajo grado y la neoplasia papilar de bajo potencial maligno son lesiones que todavía conservan las uniones intercelulares, conservan la polaridad celular. Entonces, estos tumores generalmente no exfolian o no se desprenden de su lesión tumoral primaria. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, porque si ustedes tienen una citología negativa, pero macroscópicamente o cistoscópicamente están viendo una lesión, una citología negativa no les descarta que no sea un carcinoma urotelial o una neoplasia urotelial papilar. En esos casos ya el urólogo pues solicita el estudio de biopsia. Ahora, cistoscópicamente igual, el paciente una vez diagnosticado con un carcinoma urotelial también tiene la opción de hacer seguimiento de forma o con estudios de imágenes como la cistoscopía. Esto nos va a ayudar a detectar ya sea recidivas tumorales, ya sea formaciones tumorales nuevas, incluso ayuda a tomar una biopsia dirigida. Ay, aquí se me unió. Ahora, el patólogo generalmente va a usar un sistema de clasificación para las citologías urinarias y este sistema se llama el sistema PARIS. Este sistema nos ayuda a nosotros y también a los urólogos y a los clínicos a uniformar criterios. Generalmente, muchos de los urólogos solicitan lo que es la orina seriada de micción espontánea. Ajá, ¿qué significa esto? Que el paciente pues hace pis en un frasquito y eso nos trae al laboratorio para que podamos estudiarlo. En cambio, hay otro tipo de procedimientos que es la orina instrumentada. Esta orina instrumentada es que pues meten una sonda Foley al paciente y desde la vejiga urinaria hacen la toma de muestra de orina. Entonces, a veces cuando cuando los clínicos nos mandan estudios de orina para detectar lesiones neoplásicas, tiene que ser especificado si es una orina de micción espontánea, si es una orina de instrumentación.
¿Por qué? Porque esto ayuda a que el patólogo pueda diferenciar los diferentes contaminantes que se ven al momento del estudio microscópico. Por ejemplo, cuando hay una muestra de orina con micción espontánea, generalmente hay una contaminación de lo que es la muestra con las células escamosas que ya pueden ser ahí alrededor de la uretra, alrededor de la piel. Entonces, estas no se pueden interpretar como si fueran neoplásicas, ¿no? Entonces, ahí va un poquito la importancia de que se nos informe de que sea una micción espontánea, una micción instrumentada. Ahora, otro detalle que también es importante que se informe es si el paciente presenta alguna anomalía en lo que es el trayecto de las vías urinarias bajas. Por ejemplo, si el paciente presenta impactación de cálculos renales, si presenta algún proceso inflamatorio. ¿Por qué? Generalmente cuando son pacientes que presentan cálculos renales no tratados, estos pacientes empiezan igual a exfoliar lo que es las células uroteliales, y estas células uroteliales presentan cierta atipia. Ajá, entonces esta atipia no puede ser interpretada como una lesión neoplásica o asociada a un carcinoma. ¿Por qué? Porque está habiendo un trauma del epitelio urotelial, entonces ahí ya sería un resultado falso positivo. En realidad no es un carcinoma, sino es un cambio del epitelio secundario a todo el traumatismo y a todo el proceso inflamatorio que está sufriendo estas células, secundario a la impactación del cálculo. Entonces ahí va un poquito de lo que es necesario que ustedes aprendan como clínicos que van igual a enviar citologías urinarias al patólogo. Ciertos detalles que nos tienen que informar para que no haya interpretaciones de falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Entonces, este sistema PARIS igual nos ayuda a ver si es una muestra satisfactoria, si es una muestra que tiene baja celularidad. Su categorización siempre va a ser como que cambios inflamatorios, también como cambios o anomalías epiteliales. Y pues acá nos menciona cómo va a salir un diagnóstico, ¿no? Negativo para células epiteliales, asociado a agentes infecciosos que también se pueden detectar en las citologías urinarias, cambios virales, también podemos encontrar procesos inflamatorios. También acá ya nos empieza a mencionar lo que son las anormalidades de las células epiteliales, en donde se empieza a describir lo que son las células atípicas, los que ya están asociados a carcinomas uroteliales de bajo y de alto grado, pero generalmente esta categoría de bajo grado, su frecuencia de reporte en las citologías urinarias pues es menos del 3%. Y pues entonces con un sistema PARIS sale un informe de citología urinaria para la detección de carcinomas uroteliales. Este estudio nos ayuda para hacer tanto diagnóstico como seguimiento del paciente. Ahora, ¿por qué es importante tener una clasificación adecuada de los tumores? Si bien sabemos que los carcinomas tienen un pronóstico bueno según al tipo histológico que se nos va a diagnosticar. Ir con un paciente que tiene un carcinoma urotelial directo a una cistectomía, estaríamos poniendo en riesgo la morbimortalidad de este paciente. Entonces, por eso han creado diferentes terapias según a los tumores que se diagnostican. En uno de esos, pues, tenemos a los tumores papilares y a los tumores de bajo grado, que estos tumores van a ser tratados solamente con una RTU y un seguimiento estricto del paciente mediante citologías urinarias o estudios de imágenes como cistoscopías.
Ahora, hay un grupo de pacientes que tienen un alto riesgo de progresión y recidiva, aquellos pacientes con un carcinoma in situ, los carcinomas papilares uroteliales de alto grado, que son los que tienen mayor riesgo de progresar a invasión de la muscular. También se pueden tratar con lo que es la RTU, pero en estos casos a estos pacientes les ponen de forma intravesical lo que es la BCG o el Mycobacterium bovis. Esta terapia generalmente va dirigido a producir una reacción inflamatoria en la vejiga para que éste pueda eliminar a las células tumorales. Y pues de última opción, recién se toma en cuenta lo que es la cistectomía radical. En aquellos tumores que ya son invasivos a la muscular o al músculo detrusor, aquellos tumores que han sido, que ya tienen extensión extravesical, los tumores que han sido refractarios a la BCG, y incluso tumores que ya tienen extensión a la uretra, que están produciendo síntomas obstructivos que ponen en riesgo el funcionamiento renal, son aquellos que van a o van a optar por lo que es una cistectomía radical. Ahora, dentro de los tumores mesenquimales de la vejiga, pues nos mencionan a los tumores benignos, que creo que lo tengo aquí. Generalmente nos dicen que los tumores mesenquimales son extremadamente raros. Dentro de esos, pues tenemos a lo que son los tumores benignos, el leiomioma de vejiga, que es una lesión relativamente frecuente dentro de lo que es raro, ¿no?, en los tumores de vejiga. Este tumor generalmente imagenológicamente se va a presentar como una lesión bien delimitada, que va a ser intramural, o sea, va a estar originado de las fibras musculares del músculo detrusor. Macroscópicamente estos se ven grisáceos, bien delimitados, incluso algunos encapsulados. Microscópicamente, pues van a tener una disposición fascicular de núcleos de extremos romos, no van a presentar ni mitosis, ni necrosis, ni atipia celular. Y pues he estado buscando algún caso reporte de algún leiomioma intravesical, pues he encontrado solo un caso de un paciente femenino de 54 años que se ha presentado igual con una masa intravesical, molestias al miccionar. Y dentro de los tumores mesenquimales malignos de la vejiga, nos describen los sarcomas. Igual, son tumores extremadamente raros encontrar en la vejiga. Lo más frecuente encontrar es los tumores miofibroblásticos inflamatorios. También se pueden encontrar lo que son los carcinomas que tienen una morfología o un patrón sarcomatoide. Estos tumores, generalmente los sarcomas tienden a crecer rápidamente, son tumores que pueden llegar incluso hasta 10 centímetros, son tumores que producen necrosis, presentan atipia, presentan mitosis típicas y atípicas. Acá igual busqué un caso reporte, nos menciona un rhabdomiosarcoma de vejiga urinaria, que en el libro nos menciona, ¿no?, que estos rhabdomiosarcomas son frecuentes en niños, pero acá yo he encontrado que hay un caso reporte de un rhabdomiosarcoma en vejiga urinaria de un varón de 48 años. Ha sido un caso clínico que ha tenido una evolución muy rápida, un crecimiento muy rápido. Acá podemos ver macroscópicamente que se ve el tumor, el crecimiento tumoral exofítico que está ocupando casi toda la pared de la vejiga.
Y por último, al tocar vejiga, pues nos toca ver un poquito de las causas de obstrucción de la vejiga urinaria. Ya habíamos mencionado que generalmente la obstrucción de la vejiga urinaria va a estar dada por lesiones que van a cerrar el lumen de lo que es el cuello de la vejiga. En caso de los hombres, pues podemos mencionar a la causa más frecuente, que es la hiperplasia prostática benigna de la vejiga, o bueno, de la próstata, perdón. Y en las mujeres podemos mencionar a los cistoceles por la relación anatómica que tiene el útero con la vejiga al momento de producirse un prolapso uterino o cualquier anormalidad en la posición anatómica del útero. También empieza a afectar lo que es la cara anterior o la pared anterior de la vejiga. Estas dos entidades son muy frecuentes que puedan producir lo que es la obstrucción. También existen causas infrecuentes como las estenosis uretrales secundarios a procesos inflamatorios. También podemos mencionar la fibrosis de la pared uretral, invasión por tumores secundarios, ya sea de la próstata o ya sea del útero. Puede también existir una impactación de cálculos vesicales en el cuello de la vejiga, que también puede producir obstrucción urinaria. Generalmente estos casos van a estar presentados, o bueno, microscópicamente los vamos a ver como procesos inflamatorios con cambios epiteliales reactivos, que generalmente se van a resolver una vez resuelto lo que es la causa de la obstrucción. Y pues mencionamos a lo que es la uretra. No nos describe mucho de la uretra, creo que es una hoja y media que está ahí descrito. Igual, empezamos con procesos inflamatorios de la uretra. Nos describe dos tipos, la tipo gonocócica y la no gonocócica. Estas dos clasificaciones generalmente va a estar dada por una etiología de infección venérea. Las uretritis no gonocócicas van a estar más relacionados con infección de clamidia, frecuente hasta en el 60% en hombres y 20% en mujeres. También puede estar ocasionado por el micoplasma. Nos van a producir igual síntomas clínicos como disuria, dolor al orinar, micción, tenesmo. Y pues generalmente, igual como anatómicamente la uretra en las mujeres es pequeña, tienen mayor riesgo de producirse cistitis. Y en el caso de los hombres, el riesgo de que desarrollen prostatitis igual es baja. También podemos tener procesos inflamatorios que no van a estar relacionados con lo que es infecciones. Por ejemplo, podemos mencionar a un proceso inflamatorio asociado a enfermedades autoinmunes, aquellas enfermedades autoinmunes que van a presentar artritis, conjuntivitis y de paso se va a asociar con una ureteritis. Pues los cambios asociados a la inflamación de la uretra, no tengo imagen, va a ser igual un proceso inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas, y si ese proceso inflamatorio es activo o es agudo, va a empezar a aparecer lo que son los neutrófilos polimorfonucleares. Generalmente nos dice que los procesos inflamatorios de la uretra no es un diagnóstico que nos tenga que alarmar, pero pues en realidad al paciente le va a producir lo que es molestias, ¿no? La polaquiuria, el prurito.
y el mayor riesgo de una infección de la uretra es pues que ésta produzca una infección ascendente hasta llegar a lo que es el riñón. Dentro de las lesiones tumorales y las lesiones pseudotumorales nos describen tres entidades. La primera, que es la curúncula uretral. Generalmente esta es frecuente en mujeres mayores. Se va a presentar como un nódulo rojo, como un nódulo rojo doloroso en cercanías de lo que es la uretra. Microscópicamente estas lesiones se van a observar como un tejido fibroconectivo vascularizado con proceso inflamatorio que va a producir cambios reactivos en el epitelio superficial. Esta lesión en la macroscopía generalmente va a ser una lesión muy friable, muy blanda, puede estar ulcerada, puede presentarse incluso, se va a ulcerar secundario a traumatismos. Su tratamiento generalmente es una resección, ¿no? Y con eso ya el paciente va a estar sin molestias, no produce recidivas. Las siguientes lesiones que nos describen son los papilomas. Este es un tumor epitelial benigno que generalmente se van a localizar en lo que es la uretra proximal y distal. Generalmente en la uretra proximal vamos a tener lo que son los papilomas uroteliales, porque microscópicamente la uretra está revestido en su parte proximal con su continuación con el cuello vesical por el urotelio. En cambio, en su extremo distal ya empieza a revestirse por un epitelio escamoso. Es por eso que en el proximal vamos a ver lo que son los papilomas uroteliales y en el distal lo que son los papilomas escamosos o los famosos condilomas. Y dentro de las neoplasias tenemos igual, por localización anatómica, los carcinomas en su localización proximal van a ser de tipo urotelial y en su localización distal vamos a tener a los carcinomas epidermoides. Dentro de los carcinomas uroteliales ya hemos descrito, son carcinomas que van a crecer con tallos fibrovasculares, pueden llegar a ser invasivos a las capas musculares, van a presentar atipia, van a presentar anisonucleosis, presentan figuras mitósicas. Dentro de lo que es los carcinomas epidermoides, estos carcinomas epidermoides se van a clasificar en carcinomas epidermoides bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco diferenciados, localizados generalmente en uretra distal. El pronóstico generalmente de los carcinomas epidermoides es un poco más sombrío que los carcinomas uroteliales. Cuando empiezan a desdiferenciarse los tumores epidermoides son mucho más invasivos y tienen un mayor riesgo de invasión linfovascular a distancia. Y pues con eso terminamos. No sé por qué nos han puesto un tema muy cortito. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no hay, doctora. ¿Cómo que no? Parece que Pregunten, sin miedo. ¿Qué es lo que han visto ustedes ahí en los hospitales donde están rotando? ¿Han visto pacientes con carcinomas uroteliales? Hola. estamos acá, doctorita.
Generalmente, siempre yo les repito igual a mis alumnos, o sea, el objetivo no es que ustedes sepan o no es que sean patólogos. Generalmente ustedes están aprendiendo todos estos tipos de tumores, ya sea uroteliales, están aprendiendo que son tumores que invaden la muscular, son tumores que pueden recidivar. Entonces, esta información es más que todo para que ustedes puedan aplicarlo de forma clínica. Ajá, porque a los pacientes, cuando ustedes tengan un informe de patología en las manos, el paciente les va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Y ahí es donde entran sus conocimientos de patología y ustedes vean un informe de patología. Si dice que es un carcinoma urotelial que ha invadido la muscular, ustedes ya podrán guiar al paciente y decirle pues que su pronóstico no es bueno, que se puede optar por una cistectomía radical, o si tienen un informe de patología donde les está mencionando que es un carcinoma papilar urotelial de bajo grado, ustedes ya van a saber cómo orientar al paciente. Estos pacientes tienen mayor riesgo de recidiva, pero la frecuencia de que invadan a la muscular propia va a ser bajo, entonces van a poder dar una guía a su paciente. Y pues para el seguimiento, para que aprendan igual a hacer, a solicitar informe o a solicitar estudios de patología, siempre hay que dar datos clínicos para que los patólogos podamos interpretar y no estar con sesgos de diagnóstico. ¿Terminamos con eso? Está bien, doctora. Está bien. Listo, se cuidan. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Descansen. Chao, chao.